es uno de los muchos países fascinantes de Latinoamérica y en los últimos años se ha convertido en uno de los países más visitados de Sudamérica debido a sus múltiples atractivos, convirtiéndose así en uno de los grandes sueños viajeros para todos los amantes de la historia y la naturaleza. Amigos, ¿cómo están? Somos Vicente y Claudia y hoy queremos invitarlos a que nos acompañen en esta última entrega de nuestro recorrido por las ciudades de Lima y el Cusco. Hoy haremos un recuento de nuestra experiencia en el bellísimo país de Perú, donde mostraremos algunos de sus tantos atractivos, paisajes increíbles, pintorescos pueblos, lugares patrimoniales y la deliciosa gastronomía que los caracteriza. Si deseas saber detalladamente acerca de los lugares que visitamos en Perú y de los que hablamos en esta entrega, puedes visitar nuestro canal. Ahí tenemos videos con mucha información de cada ciudad o lugar visitado. Te dejamos el enlace en la cajita de descripción. Apóyanos con tu like, déjanos tu comentario y suscríbete. No podemos iniciar de otro modo que en la ciudad de Lima, capital y principal puerta de entrada de Perú. Acá nuestro primer destino fue el centro histórico, un claro ejemplo de arquitectura monumental española con numerosos sitios históricos representados por numerosas edificaciones, plazas, iglesias y conventos, todos dignos de admirar. La Plaza San Martín es un icono vital del centro histórico de Lima. También lo son la Plaza Mayor de Lima, una de las plazas históricas más bellas de Sudamérica y en la que se encuentran importantes edificios como el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal de Lima. Las basílicas y conventos de Santo Domingo y San Francisco son un conjunto arquitectónico de edificios religiosos. El convento de San Francisco es uno de los lugares más sobrecogedores que hemos visitado. Sus catacumbas impresionarán a más de uno mientras se recorren sus diferentes túneles. El recorrido en el centro histórico lo terminamos en el Parque La Muralla, parque en el que se encuentra la Muralla de Lima, una construcción que se utilizó para defender la ciudad de los reyes de posibles ataques del exterior. Esta contiene muros y bastiones acompañados de hermosos jardines, ideal para descansar y admirar sus alrededores. El Circuito Mágico del Agua es otro destino el cual disfrutar durante las noches limeñas. Ubicado en el Parque de la Reserva, frente al Estadio Nacional de Perú, es un espectáculo cibernético en el cual el agua será el invitado principal, acompañado de luces y música, con 13 fuentes que harán puedas disfrutar de todo un espectáculo. Estando en Lima, se debe visitar uno de los lugares más turísticos y de los preferidos por los visitantes nacionales y extranjeros. Nos referimos al distrito costero de Miraflores. Acá se pueden encontrar diversos atractivos como hermosos parques, restaurantes, vestigios históricos, hoteles y un moderno y atractivo centro comercial enclavado en un acantilado con las mejores vistas del océano. El Malecón de Miraflores, un gran lugar conformado por varios parques con muchos senderos, que recorre el borde superior del acantilado de la Costa Verde, con una hermosa vista del Océano Pacífico y enormes zonas verdes. Acá encontrarás uno de los lugares más visitados tanto por locales como por turistas. Nos referimos al Parque del Amor, lugar escogido por los enamorados para disfrutar de la compañía del otro y de las fascinantes vistas, principalmente al atardecer. Estando en el distrito de Miraflores, no podemos dejar de mencionar la Huacapuchana, un sitio arqueológico donde puedes conocer de la historia prehispánica, un lugar que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Lima. Contigua a Miraflores encontramos otro distrito costero digno de visitar, Barranco, un barrio plagado de historia. Estando ahí se deben visitar lugares como el Puente de los Suspiros, el Mirador de Barranco y la Bajada de los Baños,
con pintorescas casitas fabricadas con caña, madera y barro, en la cual habitaban los pescadores y comerciantes, las cuales se conservan hasta la fecha y funcionan como restaurantes y bares. Sin duda, Lima es una ciudad sumamente atractiva, tiene muchísimo que ver y hermosos lugares que visitar, muy diversa y con mucha historia. Su gente y la comida son de otro planeta. No pueden ir a Perú y no considerarla dentro de los planes. Acá pasamos unos días simplemente increíbles. Después de visitar la encantadora ciudad de Lima, nos dirigimos a la mágica ciudad del Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, lugar conocido por sus restos arqueológicos, la arquitectura colonial española, combinado con lugares y paisajes naturales increíbles. Las opciones para hacer turismo en la ciudad del Cusco son infinitas. En la misma ciudad hay muchas actividades y atractivos por descubrir. Puedes comenzar con un paseo por su centro histórico, donde podrás apreciar edificaciones con el antiguo toque colonial. La primera parada será la Plaza de Armas de Cusco. Declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la Plaza de Armas del Cusco es el centro turístico de la antigua capital del Imperio de los Incas. Acá te impresionarás por las arquitecturas monumentales de la iglesia de la Compañía de Jesús y de la Catedral del Cusco. Ubicados en el centro histórico, se puede conocer la famosa Piedra de los 12 Ángulos, una de las atracciones más populares de la ciudad del Cusco. El Arco de Santa Clara, de camino al Mercado Central de San Pedro, uno de los lugares más pintorescos de la ciudad del Cusco y en donde se pueden conseguir desde exquisitas muestras de la gastronomía hasta artesanías elaboradas por locales. Coricancha, ubicado a unas calles de la Plaza de Armas, es posiblemente uno de los edificios más sagrados e importantes, también conocido como el Templo del Sol. También está el Museo Machu Picchu de la Casa Concha. Acá se exhiben la mayoría de los tesoros encontrados en Machu Picchu y extraídos por el explorador estadounidense Hiram Bingham. Uno de los barrios más icónicos del Cusco es el barrio de San Blas. Se dice, es el corazón de la ciudad del Cusco, con calles empedradas, angostas y casas coloniales. Acá se pueden recorrer la iglesia de San Blas, ubicada al costado de la plaza, y el mirador de San Blas. Desde ahí se puede apreciar la ciudad desde otro ángulo, rodeado de casas que aún conservan la tradición de ser construidas en adobe y sus calles cargadas de energía que revelan su fabulosa historia. El acueducto de Zapantiana es otro de los destinos infaltables de la ciudad del Cusco. Este acueducto es una arquitectura hidráulico colonial de libre acceso que vale la pena visitar. Una particularidad de esta bellísima ciudad son sus calles hermosas, como la calle 7 Borreguitos y 7 Culebras, que pueden utilizar mientras te diriges de un lugar a otro. Si deseas ver la ciudad desde el mejor ángulo, debes ir al mirador de Plaza San Cristóbal. Se sitúa en un barrio con mucha historia y tradición. Es considerado como el mejor mirador de la ciudad, debido a que posee la mejor y la más completa vista de la ciudad imperial. Adicional a esto, encontramos en este lugar la iglesia de San Cristóbal y la hermosa plaza del mismo nombre. Otro lugar lleno de historia es el óvalo de Pachacútec, ubicado en el centro del Cusco. Es un monumento de 6 pisos, donde se expone el desarrollo de la ciudad del Cusco, desde su época inca hasta la actualidad. En la cima se encuentra una enorme estatua del emperador inca Pachacútec. Si bien no es un lugar histórico, nuestro siguiente destino puede llegar a ser un lugar interesante de visitar. Conocido como Apucunactianán,
que significa la morada de los dioses. Es un moderno atractivo turístico conformado por varias esculturas de piedra que alcanzan hasta los 8 metros de altura, con símbolos y figuras representativas de la cultura inca. La ciudad del Cusco es conocida también por ser el punto de partida para visitar otros destinos importantes como el Valle Sagrado de los Incas, la Laguna Humantay, la Montaña de 7 Colores y Machu Picchu, uno de los destinos más buscados para quienes viajan a Perú, y probablemente el sitio arqueológico más importante de Sudamérica y una de las maravillas del mundo. Machu Picchu fue probablemente la realización arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca. Es un complejo que guarda un gran número de casas, una gran cadena de andenes, terrazas agrícolas, ubicadas una encima de otra. Además, su diseño contempla plazas, templos, caminos y acueductos, acompañado de inmensas montañas y ríos que rodean este pueblo, cuyas vistas son increíbles, brindando un paisaje mágico y único. El Valle Sagrado ofrece una amplia gama de lugares que se pueden visitar. Los centros arqueológicos más cercanos a la ciudad del Cusco son Sacsayhuamán, una fortaleza inca que fue construida con un objetivo ceremonial y como un gran templo en honor al dios Sol. Se pueden admirar las impresionantes murallas que están formadas por enormes bloques de piedra que alcanzan hasta 9 metros de altura y algunas con formas de animales. En el centro arqueológico de Kenko se adoraban a los dioses incas como el sol, la luna, las montañas y la tierra. Cuenta con galerías subterráneas en varias direcciones y canales sobre piedra, los cuales simbolizan el camino que se cruza entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El tercer centro arqueológico de Camino es Pucapucara. En él hay plazas interiores, acueductos y se usaba como cuartel por soldados antes de visitar los baños de Tambo Machay. Tambo Machay es una de las mejores muestras de la habilidad de los incas en la manipulación del agua. El recinto presenta canales de agua hechos de piedra labrada que finalizan en 2 vertientes donde fluye agua. Las ruinas de Pisac se encuentran a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Es una de las impresionantes joyas del Valle Sagrado de los Incas. Posee templos y palacios finamente labrados en piedra. Está constituido por claros agrupamientos de restos arqueológicos y las vistas desde allí te dejarán alucinado. En otro circuito, parte del Valle Sagrado de los Incas, se puede recorrer el Parque Arqueológico de Chinchero, un destino menos conocido y visitado. Está ubicado sobre las bases de un antiguo pueblo prehispánico. El poblado es muy pintoresco para recorrer. El siguiente destino son las terrazas concéntricas de Moray. Estas atractivas construcciones fueron usadas por los incas como laboratorio agrícola. Cada una de estas terrazas cuenta con un microclima propio, de acuerdo con la profundidad a la que se encuentre. Este recorrido se puede realizar en cuatrimoto, uno de los tours preferidos por los turistas para visitar este destino. Para continuar el camino, se visitan las salineras de Marás, más de 3.000 pozos de sal natural cercanos al pueblo de Marás. Cada uno de los pozos tiene una dimensión de 5 metros cuadrados. Las 3.000 piscinas son alimentadas por un manantial subterráneo hipersalino. En la actualidad, se sigue extrayendo y comercializando la sal de la misma manera que lo hacían los antiguos incas. Ollantaytambo es el sitio arqueológico más alejado del Valle Sagrado de los Incas y del Cusco, pero el más cercano al majestuoso Machu Picchu. Ollantaytambo es otra de las joyas preciosas de la cultura inca. Es también un poblado que continúa habitado con hermosas calles de piedra y arquitectura incaica. El centro arqueológico lo componen escalinatas, templos al sol, la luna y el agua, plazas coloniales, entre otras maravillas arquitectónicas. Actualmente es turísticamente muy desarrollado, con restaurantes, hospedajes y ventas de artesanías. Además, es
es el lugar de la principal estación de tren para acceder a Machu Picchu. El tour a la montaña Humantay es de esos viajes que se vuelven inolvidables. El recorrido es de mucha exigencia, pero acompañado de una increíble e inigualable geografía natural con hermosos paisajes de las montañas, nevados y la impresionante laguna color turquesa, considerada una de las más bellas y sagradas del Cusco. Vinicunca es una formación montañosa, uno de los lugares más visitados diariamente por miles de turistas de todo el mundo, convirtiéndose, junto con Machu Picchu, en uno de los lugares más visitados en el Cusco y de los más hermosos también. La montaña Vinicunca, también llamada Montaña de los 7 Colores o Montaña Arcoíris. La travesía es muy exigente, principalmente por encontrarse a una de las mayores altitudes, 5.200 metros sobre el nivel del mar. Está teñida de varias tonalidades, producto de la compleja combinación de minerales, considerada como uno de los 100 destinos por conocer según la revista National Geographic. Antes de terminar, tenemos el deber de hacer una mención especial a la exquisita gastronomía peruana, una mezcla de culturas reunidas en los diferentes platillos y bebidas típicas, finamente preparados, con una amplia oferta de restaurantes, chicherías y picanterías, para elegir entre un amplio menú, desde el ceviche peruano hasta platos exóticos como la alpaca y el cuy, siempre acompañados de bebidas originales como la Inca Kola, la chicha morada o el auténtico pisco sour. Definitivamente Perú es un lugar maravilloso, con una cantidad increíble de lugares impresionantes por visitar. Lamentablemente no tuvimos todo el tiempo que hubiésemos querido para seguir recorriendo el país. Pero eso es una excusa para poder volver pronto y seguir visitando otros lugares como Huacachina, Pacaras, Nazca, Arequipa, Puno y otros muchos más que prometen dejarnos totalmente asombrados. Queremos mencionar que una de las mejores cosas de esta visita fue conocer a personas de distintas nacionalidades y culturas que conocimos en el camino y que se quedarán para siempre en nuestros gratos recuerdos. La amistad que se crea en los distintos grupos de visitantes se vuelven especiales. A todos ellos fue maravilloso conocerlos. Les agradecemos a quienes nos han apoyado suscribiéndose al canal y nos vemos en otro destino que esperamos lo puedan disfrutar. ¡Nos vemos!